Hola a todos. Continuando con el curso, en esta segunda clase, a través de una presentación PowerPoint y dos archivos PDF asociado a los ejercicios solicitados en esta presentación, podremos continuar sobre las señales y los fundamentos de la teoría de la señal. Para ello iniciaré la presentación de PowerPoint y veremos, trataré de ser más tranquilo en el desarrollo de la clase. Quizás divida este video en dos partes, todo depende del tiempo de grabación. Eh, Trataré de ser más específico en los conceptos que deseo que se asimilen en esta segunda clase y trataré de ser más conciso en algunas cosas. Bueno, empecemos con la presentación. Entonces, la continuación con respecto a la clase anterior, nos quedamos que las señales que íbamos a tratar en este curso pues eran señales de dos tipos continuas, son señales que conocemos, que son perfectamente, su comportamiento es conocido a lo largo del tiempo. Entonces son señales que se denominan determinísticas, recuerdo eso, que la clasificación de las señales que vimos la clase pasada. Y en el preciso caso tenemos unas señales que son esenciales en el análisis de este curso. Las pongo aquí como ejemplos de señales continuas determinísticas, pero son un poco más allá, son las señales básicas que utilizaremos a lo largo de este curso. La primera es la función escalón, que seguramente ya ustedes estarán acostumbrados a ella, lo habrán utilizado seguramente en un curso donde vieron Laplace o otra cosa. Entonces tenemos el escalón unitario que representaremos como U de t, y que aquí está dibujado a lo largo del tiempo. Y por definición, U de t es simplemente una función que desde menos infinitos hasta cero vale cero, y después de ese tiempo t mayor que cero vale 1. Estrictamente en el instante de tiempo cero hay una discontinuidad, entonces algunos autores ponen esto como un valor medio, pero en la definición exacta es 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0. Entonces tenés una función que llamamos singular en ese sentido por esta discontinuidad. Otra función que es muy parecida, que es la función signo, que representaremos como Sgn de t. La función signo aquí la podemos ver, a diferencia del escalón, esta es lo mismo en la parte positiva, pero en la parte negativa no vale 0, sino vale menos 1. Entonces tenemos un cambio que va de esta señal del tiempo en el 0, que va de menos 1 a 1. Tenemos perfectamente una misma discontinuidad. Entonces, si observan bien, esto podría ser como un escalón si movemos los ejes. Si desplazamos este eje de aquí, lo bajamos, pues sería prácticamente un escalón que tendría dos veces el valor. Por eso podemos representar y calcular perfectamente una función signo como dos veces ese escalón menos 1. Si ustedes hacen la operación en su casa y dibujan el escalón y lo multiplican por 2 y después le quitan una constante durante todo el tiempo de menos infinito a infinito que valga 1, entonces les va a dar exactamente esta función signo, que será de utilidad más adelante. Otra de las funciones importantes que vamos a utilizar y que no nada más en este curso, sino en los siguientes cursos de comunicaciones, es esta que le llamamos un pulso rectangular. ¿Por qué es tan importante antes de definirlo claramente? Es porque este pulso rectangular, si observan bien, pues representa algo que seguramente algunos ya conocen, una señal, por ejemplo, en la lógica TTL. Entonces representa un valor alto y después un valor bajo. También puede representar algo que nosotros conocemos como una señal digital. Entonces es valioso el uso de ¿cómo se llama? Esta función. Entonces, la definición es muy sencilla. Simplemente el pulso vale 1 en un intervalo
preciso de tiempo. Aquí en este caso lo representaremos del tiempo que dura el pulso, pues si se dan cuenta va de menos t entre 2 a t entre 2, quiere decir que este ancho del pulso vale estrictamente t mayúscula. El valor en ese intervalo de tiempo pues vale 1 y fuera de eso vale 0. Entonces lo representaremos de esta forma a lo largo del curso, del pulso rectangular, como rec de rectangular, t aquí abajo, que será como su índice, que será el ancho de este pulso. Entonces en este caso es t mayúscula y el ancho en este caso es t. Por eso lo representamos aquí y vale 1 en ese. Entonces, si se dan cuenta, vale 1 en ese intervalo. Aquí está representado el valor absoluto de t menor que menos t entre 2. Así se representa, es decir, que va de menos t entre 2 a t entre 2 y vale 0 fuera de ese intervalo. También, si ustedes hacen otra vez la operación de utilizando el anterior pulso, el UDT, el escalón, y haciendo esta operación, es decir, desplazando el escalón el tiempo t entre 2, o sea que tendría un escalón que empezaría aquí, y el otro escalón, este sería UDT menos t entre 2 sería y el otro sería UDT más t entre 2, recuerden, ese es el desplazamiento es a la izquierda, entonces sería un escalón que empezaría aquí, y si hacen la diferencia entre ese escalón que empieza aquí y el otro escalón que empieza acá, pues la diferencia pues les va a dar, nada más les va a dejar este rectangulito o este cuadradito si quieren aquí. Entonces es una forma también de trabajar las señales, representándola a través de otras funciones, como en este caso el escalón unitario, ¿no? Entonces este pulso rectangular será fundamental en nuestro curso de comunicaciones y posteriormente en los siguientes cursos también será fundamental. Entonces regresará continuamente este pulso rectangular o en su versión más adelante, como verán, su versión periódica. Llegamos a otra señal, diría yo, para no confundir, porque hay por un problema de si esto es una función o no es una función. El impulso unitario o la delta de Dirac. Estrictamente en matemáticas no es una función porque no existe en todo el tiempo t, no está definido. Entonces es un ente matemático muy especial que fue Dirac que lo hizo. Entonces es muy útil por lo que significa y lo que representa, y lo vamos a manejar de esta forma, así como está aquí la definición, es decir, un impulso unitario es simplemente vale 0 fuera de 0, como está indicado en esta parte de la ecuación. Delta t es igual a 0 para toda t diferente de 0. Pero lo más importante de esto es que este impulso, estrictamente su área no vale 1 en 0, eso hay que decir, es decir, delta t es igual a 1 en t igual a 0, eso no está correcto. Lo que vale 1 en realidad es el área bajo la curva, es decir, el área de este impulso en el instante de tiempo infinitesimal 0 vale 1. Ese es un ente matemático, una cosa que nos puede servir para muchas, se utiliza mucho porque significa una alta concentración, como más adelante veremos, de energía o de potencia concentrada alrededor de un punto. Imagínense, esto podría representar quizás algo en la naturaleza como un rayo, por ejemplo, que concentra una alta energía en un tiempo infinitesimal. Entonces podríamos modelarlo matemáticamente a través de un impulso, una delta de Dirac. Entonces, la definición exacta, por favor, recuerden, delta de t igual a 0 para toda t diferente de 0, y el área bajo esa curva es igual a 1. Así lo manejaremos en lo que sigue del curso. Otra de las funciones que ustedes ya están acostumbrados a utilizar y que conocen por los circuitos eléctricos, por la misma matemática, es las señales senoidales o sinusoidales. Yo prefiero el término senoidal o cosenoidal que sinusoidal, pero el término más aceptado en el diccionario de la Real Academia es sinusoidal, pero nosotros manejamos más senoidal en la ingeniería electrónica. Entonces, pues esta señal senoidal, pues ustedes la conocen. En este caso, aquí hay un seno estrictamente,
Porque senoidal podría ser un seno o un coseno, pero aquí tenemos estrictamente representado un seno, que sería x de t igual a la amplitud pico, que es a seno de 2pi f0t. Donde f0 es conocido como la frecuencia de oscilación de este seno, o coseno en este caso, y está ligado a la parte importante, es que t de 0 es igual a 1 entre f de 0, es decir, el inverso de la frecuencia de oscilación se denomina el periodo fundamental de esa señal senoidal, que es la cosa más importante que hay que retener también. Entonces el periodo fundamental es inverso a la frecuencia fundamental que está en Hertz. Entonces el inverso de Hertz pues son los segundos. O los inversos de los segundos es el Hertz, como ustedes lo quieran ver. Entonces tenemos la amplitud pico y así lo manejaremos perfectamente. Podría ser también un coseno y sería, la diferencia es que este pues sería desfasado 90 grados, recuerden. Están desfasados entre ellos 90 grados y podemos manejarlo de esa forma. También puede ser representado en una forma compacta como omega 0t. Nada más que omega 0t no es la frecuencia de oscilación, eso se llama la frecuencia angular y está ligada por esta expresión de 2pi f0 y está en radianes por segundo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces cualquiera de las dos notaciones es indistinto el manejo. Nosotros más adelante cuando veamos la transformada de Fourier, nosotros vamos a manejar casi todo en la frecuencia de oscilación f0 que está en Hertz, porque en las comunicaciones, cuando veamos la transformada de Fourier, cuando veamos espectros, no manejamos radianes por segundo. Entonces matemáticamente todo es correcto, está ligado perfectamente. Más adelante mostraré a través de qué están ligadas estas dos expresiones en el análisis de Fourier, pero lo más importante es que seamos prácticos y utilicemos Hertz por el simple hecho de que en las comunicaciones los espectros están dados en esas unidades. Los matemáticos, ustedes van a ver muchos libros, en los libros pues muchos manejan omega, incluso manejan hasta la mayúscula de omega, o sea, es el símbolo que utilizan en ohm, por ejemplo, es la omega mayúscula. Entonces no hay una, digamos, es solamente un poquito más de intuitivo del uso de algo, pero matemáticamente es indistinto. Habrá que tener cuidado en algún momento con la transformada de Fourier, ya verán a qué me refiero, pero nosotros nos concentraremos en la frecuencia de oscilación y más adelante regresaré a esta parte de la frecuencia de oscilación y la frecuencia angular, que es un concepto que normalmente ustedes ya conocen. Y precisamente, o siguiendo con esto, otra de las expresiones que a lo mejor, si no conocen, han escuchado, seguramente sí, en circuitos eléctricos, son las funciones complejas. Específicamente esa es la exponencial compleja, que está definida como x de t a, y vamos a representar aquí claramente como exp de exponencial, y el argumento de esta función sería j omega t, que sería igual que escribirlo como AE a la J omega t. O sea, es indistinto a veces la notación que utilicemos que sea precisamente esa exponencial. Y de acuerdo a una identidad que se llama de Euler, podemos reescribir esta función a través de senos y cosenos. Precisamente, entonces la exponencial compleja está ligada a través de senos y cosenos como A, y sería la exponencial e a la j omega t, pues sería coseno omega t más j seno omega t. Entonces es relativamente sencilla. Ya veré más adelante de dónde viene este término. Aquí no me detendré mucho en explicar esto, pero sin duda, esta es la gran función, digamos, de todo el análisis de Fourier moderno. Digo moderno, más adelante me adelantaré un poquito explicando por qué esto es lo moderno y la otra parte no sería tan moderno. Actualmente todas las comunicaciones se hacen con moduladores básicos que se llaman complejos, que utilizan esta función. Entonces es fundamental el manejo correcto de esta función, la interpretación correcta de esta función, y desde el punto de vista espectral el manejo, la interpretación correcta. Entonces,
Haré una pequeña introducción de esta exponencial en la siguiente clase para tratar las series de Fourier. La única cosa que sí me interesa es que las representaciones que manejemos es que esta que está aquí anotada, x de t a y a la j omega, corresponde a una cosa que llamamos la forma polar de la exponencial compleja, y la otra, en función de senos y cosenos a través de la identidad de Euler, pues se llama forma rectangular. Y ambas son válidas, por supuesto, porque es una igualdad, entonces no hay diferencia. Pero además nos servirá para manipular adecuadamente las funciones, los resultados, las identidades, etcétera, etcétera, en los ejercicios y ejemplos que mostraremos. Finalmente llegamos a un punto importante de las funciones, de las que hemos visto hasta el momento, pues van a ser determinísticas, continuas, pero sobre todo hay unas funciones que nos interesan, las funciones periódicas, que es el primer gran punto de partida. Entonces, necesitamos entender perfectamente qué son las señales periódicas y cómo determinar si ellas son o no periódicas, porque podemos tener una señal que nos pongan como ejemplo y le digan, ¿la señal es periódica o no? Y si es el caso de ser periódica, pues di cuál es el periodo fundamental de esas señales. Como es parte fundamental del análisis de Fourier, pues necesitamos estudiarlas aparte y hacer énfasis en cómo determinar el periodo, que es lo que sigue precisamente. Una señal periódica pues es un patrón, que aquí anoté, que aquí dibujé en verde, no es que sea diferente, es la misma señal, simplemente definí como patrón esta idea de la forma que se repite a lo largo del tiempo. Si observan bien aquí en esta señal, este patrón que representé, este pedacito en verde, representé como x de t0, de t minúscula, que es el patrón que se repite a lo largo del tiempo de menos infinito a infinito. Se dan cuenta el espacio que hay de tiempo que aquí, para que se repita la señal, está marcado como t0. Y ese t0 precisamente corresponde al periodo fundamental, el periodo más chiquito para que la señal se repite, porque si ustedes observan, si ustedes toman 2 de esto y se repite después, pues también se repite, entonces el periodo podría ser el doble, o así sucesivamente. Entonces, digamos, siempre hablamos del periodo más pequeño como el periodo fundamental, y casi siempre obviamos la palabra fundamental y decimos es el periodo de la señal, como en la señal senoidal, que se repite una señal senoidal se repite cada 2pi. Entonces, 2pi radianes. Entonces tenemos este patrón que se repite al infinito, y para hacerlo matemáticamente, si observan bien, pues aquí tendría que dibujar siempre una señal periódica, pero pues si observan, puedo escribir esta señal periódica independientemente de la forma en una estructura general. Y aquí está dada precisamente x de t es igual, y tenemos el patrón xt de 0, que aquí está indicado, y la única cosa que lo hacemos es que lo desplazamos en múltiplos del periodo fundamental. Si se dan cuenta, aquí está en 0, y después lo paso aquí estaría x, este patrón, x de t, y aquí sería k igual a 1, entonces sería x de t0, t menos t0, entonces el patrón se repitió aquí en el tiempo que sería k, t0, que sería t en t0. Y después, si lo repito otra vez, serían 2 veces ese periodo, y así, o hacia atrás, pues serían menos t0, menos 2t0, y así sucesivamente. Entonces, puedo escribir en forma compacta esta señal, principalmente como x de t, como una suma de los patrones que se repiten hasta el infinito. Es decir, que podría escribir como x de t0 el patrón, desplazado hasta el infinito, de menos infinito a infinito. Entonces lo escribimos como x de t0, t menos k el entero, de los múltiplos de precisamente ese periodo fundamental. Entonces, con base en esto podemos analizar esta señal periódica. Y aquí tenemos algunos ejemplos, precisamente el ejemplo anterior de la señal senoidal, que tenemos aquí el patrón que se repite. Nomás dejen mover el mouse porque se atoran. Ya. Entonces, tenemos el patrón que puse en verde, para que vean que es el patrón, el periodo fundamental, que se repite cada 2pi en este caso, es decir, que sería el periodo, que sería igual a 1 entre la frecuencia de oscilación
y se repite hasta el infinito el patrón. Tenemos una señal triangular que tenemos una forma de triángulo que se repite, aquí está el triángulo, y se repite aquí está 0 y se repite, aquí está el periodo. Aquí lo representé de otra forma, si se dan cuenta el periodo lo puse centrado en 0, entonces aquí sería de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2, pero en realidad si observan bien, si desplazo esto aquí, esta flecha va desde 0, aquí sería el periodo también. Entonces nosotros podemos tomar el periodo donde sea, finalmente la señal se repite por donde sea. Entonces el patrón que estoy tomando aquí es este y el otro sería el patrón que estoy tomando aquí es este. Entonces es relativo todo el patrón que se repite. Entonces lo importante es localizar el periodo que llamamos fundamental. Y aquí tenemos otra vez nuestro pulso rectangular, nada más que aquí le puse una amplitud A, pero bueno, eso es indistinto, puede ser A igual a 1. Y este patrón se repite hasta el infinito, precisamente. Aquí está el periodo y también otra vez lo puse el periodo, nada más me concentré en la parte en 0, pero pude haber puesto de aquí hasta acá. Y claro, ustedes verían que la señal que verían en esta parte sería en verde, no sería esta, sino sería aquí, lo que estoy indicando con el mouse. Entonces, regreso. Entonces son ejemplos y así hay muchísimas señales periódicas. Entonces hay un patrón que se repite hasta el infinito. Entonces tenemos que hacer. Y matemáticamente tenemos que analizar. Entonces tenemos este detalle y para ello tenemos la que llamamos la condición de periodicidad. Entonces es la condición que nos permite determinar cuándo una señal es periódica o no. Entonces la señal, aquí puse en azul lo que es la condición de periodicidad. Y como es tan importante para lo que sigue en el análisis de Fourier, si es una señal periódica o no, pues este es el primer punto importante a retener, digamos. La condición es simple de aprender, pero no solamente es simple de aprender, hay que saber manipular eso. Entonces, aunque parece tan simple cuando escribimos esta expresión de la condición de periodicidad, pero necesitamos saber manipularlo adecuadamente. Por eso los ejemplos y posteriormente los ejercicios. Aquí claramente una señal es periódica si y solo si se cumple la siguiente condición denominada de periodicidad. Es decir, que tenemos la señal x de t y se repite cada t mayúscula, donde t es el periodo en el cual se repite. Es lo mismo que decía, es el patrón que se repite, ¿no? Entonces se repite. Y el tiempo t más pequeño se denomina periodo fundamental. Quiere decir que puede haber t más grandes si se repite, como mencionaba, si ustedes agarran un pedazo de señal periódica, de cualquier señal periódica más grande, pues el patrón es más grande y el periodo sería el doble, pero a nosotros nos interesa el periodo más pequeño, el tiempo más pequeño del patrón que se repite. Entonces, ese es el periodo fundamental. Otra cosa importante es que este tiempo o este periodo fundamental no puede ser 0, porque si ustedes le ponen 0 aquí, pues es evidente que x de t es igual a x de t. Entonces, no puede ser 0. Entonces, si no existe un t diferente de 0, como dice claramente aquí, pues no es periódica la señal. Si no existe un t diferente de 0 que haga que se cumpla esta condición, no existe la periodicidad en la señal. Entonces, hago énfasis en ello. Entonces, en general, ahora nosotros representaremos ese periodo fundamental de aquí en adelante como t subíndice 0. Entonces, manejaremos esta condición de periodicidad y nos interesa este periodo t0. Y precisamente para entender qué mejor que hacer mejor unos ejercicios, y determinar si todas estas señales que aparentemente se ven como periódicas, porque ustedes decían, pues un coseno, aquí aparece un coseno más un seno más un seno, una exponencial compleja, que eso hay que ver si es o no, pero bueno, sabemos que hay la identidad de Euler, hay cosenos, senos, podría ser periódica. Aquí tenemos otra vez otra exponencial escrita de otra forma, es lo mismo, nada más que con la otra notación para que se acostumbren a utilizar una u otra, es indistinto. Entonces decidí hacer los ejercicios de las señales periódicas. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo y del trabajo que representa poner cada uno de los ejercicios, en este caso los decidí hacer a la mano y los escaneé y los puse en un archivo PDF que pueden seguir en el sitio, en el aula virtual,
que se denomina ejercicio de señales periódicas.pdf. Voy a salir de la presentación para precisamente ver los ejercicios que están aquí indicados, A, B, C, D y E, y vemos de qué se trata, ¿no? Cómo se cumple o no la condición de periodicidad y por qué. Entonces ya aquí está el archivo que ustedes tienen ahí en sus casas, que pueden bajar en el aula virtual, que dice ejercicios señales periódicas. Entonces, viendo este ejercicio, el inciso A pues es un coseno x de t a coseno de 2pi f0 de t. Pues ustedes dirían, no, pues eso es evidente, ya todo el mundo sabe que es periódica. Sí, efectivamente todo el mundo piensa que es periódica y veamos. Demostrémoslo nada más. Entonces la idea aquí es demostrar cosas que aparentemente son triviales, pero hay que tener cuidado en algunos detallitos. Entonces lo único que hay que hacer es aplicar la condición de periodicidad. Esta igualdad que tienen que aprendérsela muy sencilla, que dice que x de t es igual a x de t más t mayúscula, y el más pequeño que encuentren diferente de 0 será el famoso periodo fundamental. Entonces que aquí anoté precisamente en la gráfica como t0. Entonces, apliquemos la condición, significa simplemente agarrar la ecuación x de t más t mayúscula y aplicársela a la señal x de t, tal cual. Entonces, pues es sustituir la variable tiempo t minúscula por t minúscula más t mayúscula, como aquí está indicado. Entonces, simplemente hacemos eso, a coseno, y ponemos 2pi f0, y aquí sustituimos la t que hay aquí, minúscula, como t más t mayúscula. Cerramos el paréntesis y simplificamos, y nos queda simplemente a coseno, y en el argumento nos queda 2pi f0t más 2pi f0t mayúscula. Si observan bien, esto corresponde a una fase, porque t mayúscula es una constante, no es t mayúscula no es ¿cómo se llama? No es el tiempo que cambia, sino es una constante, es un único valor que existe, si existe. Entonces, tenemos eso, y entonces lo que sí sabemos es que un seno o un coseno, indistintamente, se repite cada 2pi radianes. Esto significa, recuerden que se repite, quiere decir que tiene una fase después de 2pi. Entonces, 2pi k enteros. A ver si anoto aquí, deje que se mueva el mouse. Entonces, la parte importante para aquí es que esto que es la fase de este seno, si ustedes le ponen aquí 2pi, saben muy bien que el coseno se repite cada 2pi. Si ustedes le ponen 4pi, pues saben que se repite. Si tiene 6pi, es decir, cada múltiplo entero de 2pi, esto se repite. Entonces, como este es una constante estrictamente, la idea es que la condición de periodicidad se cumpliría si es esta fase, esto que vemos aquí de 2pi f0t mayúscula, y aquí anote otra vez, aquí donde está la manita del mouse. Entonces, se repite y es múltiplos de 2pi, múltiplos entero, k es entero, entonces aquí puse, esto tiene que ser igual a 2pi_k, donde k pertenece a los enteros. Entonces, simplemente resolviendo la igualdad, en este caso, pues despejando t mayúscula, pues nos quedaría 2pi_k entre 2pi0, eliminamos el 2pi, y nos queda que t debería ser múltiplos de k entre f0. Y como k tiene que pertenecer a los enteros, entonces el periodo fundamental es el más chiquitito. Entonces, si ustedes empiezan en k igual a 0, pues si esto se vuelve 0, entonces no tiene sentido. Entonces, después sigue k igual a 1, entonces sería, y después sería k igual a 2, y así sucesivamente. Y el t más pequeño, pues no sería 2 entre f0, sino sería 1 entre f0, entonces para k igual a 1. Entonces el periodo fundamental es simplemente cuando k es igual a 1, entonces nos da simplemente que el periodo fundamental es 1 entre f0, cosa que ya sabíamos, ustedes ya sabían con anterioridad.
Entonces, aquí se demuestra que el periodo fundamental, pues es el inverso de la frecuencia de oscilación, que era lo que ustedes siempre han sabido. Entonces, así tendrán que hacer para cada uno de los ejercicios que se les pongan enfrente para decidir si una señal es periódica o no es periódica. Entonces, en este caso, aquí está, pues la señal es periódica. No hay ningún problema, es fácil de demostrar y en este caso corresponde al inverso de la frecuencia de oscilación de esa señal senoidal. Lo mismo pasaría si tuvieran un seno, un coseno, un seno es indistinto, entonces el resultado es similar. En este caso es el coseno, entonces el resultado es similar. Siguiendo en este caso con el siguiente ejercicio es el inciso B. Tenemos la suma de dos cosenos. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, yo tengo un coseno que ya sabemos que es periódico generalmente, pues entonces sabemos que el otro seno pues también sabemos que se repite. Entonces dirían, no, pues la suma me daría otra señal periódica. Veamos si es cierto. Lo que sí es que hay que ser claros es que la señal es periódica y el periodo es único. O sea, no puede tener un periodo uno por acá y un periodo 2 por allá. O sea, no pueden tener dos periodos. Tiene un solo periodo nada más. Es decir, un patrón que se repite cada ese tiempo fundamental, que es el periodo fundamental. Entonces, el periodo es único. Y es lo que necesitamos demostrar aquí. Tenemos precisamente, en ese caso, aquí está. Aplicamos la condición de periodicidad aquí de x de t mayúscula como en el caso anterior y sustituimos estas t's, esta que está aquí y esta que está aquí, por el coseno de, en este caso sería t más t mayúscula. Perdón por aquí, por haberlo hecho a mano y como estaba pluma pues quedó marcado así. Entonces simplemente sería coseno de pi por t más t mayúscula, eso nos da coseno de pi t más pi t mayúscula, que sería 3 coseno de eso, y en el otro caso, aquí sustituyendo esta t minúscula por t más t mayúscula, pues nos da 10 pi de t más 10 pi de t, en este caso de 5 seno. Y otra vez, pues las fases de cualquier coseno o de cualquier seno, pues tienen que cumplir lo que ya anteriormente había mencionado, que se repiten en múltiplos enteros de 2pi. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Para que se cumpla que toda la señal x de t más t mayúscula sea igual a la señal x de t, pues es simplemente decir que estas fases tienen que tener el mismo periodo, deben tener el mismo periodo t y que simultáneamente hagan cumplir estas dos señales senoidales. ¿Qué significa eso? El t es único, es lo que estamos diciendo. Entonces las fases 1 y la fase 2 deben cumplir lo siguiente. La fase 1, aquí se ve claramente, aquí está indicado la fase 1, es que es pi t mayúscula, debe ser igual a múltiplos de 2pi. Aquí puse k, que es el múltiplo, como hicimos en el caso anterior. Y la fase 2, que es 10pi t mayúscula, también debe cumplir ese 2pi, pero no necesariamente tiene que ser el mismo L, entonces, o la misma K, perdón. Entonces aquí por eso le puse L. Entonces si tenemos 2πk y aquí 2πl, lo importante que tienen que cumplir es que la T tiene que ser la misma. Eso es lo fundamental. Esta T y esta T tienen que ser la misma. Entonces aquí está indicado perfectamente que L y K son múltiplos, son enteros, son números enteros, para tener múltiples enteros de 2pi. Entonces L y K son enteros. Entonces resolviendo aquí, primero para este caso, en la fase 1 tenemos 2πk entre pi. Entonces tenemos simplemente que nos quedan 2k. El pi se va aquí, queda 2k. Y en el caso de la fase 2, pues simplemente te queda 2πl entre 10pi. El pi se va y les queda l entre 5. Entonces repito, k y l no necesariamente son iguales. Lo que tienen que ser iguales es t. Entonces, la realidad, lo que tendremos que resolver es lo que se denomina es el mínimo común múltiplo de estos dos valores. Regreso otra vez, aquí, el mínimo común múltiplo de estos dos valores. Esto
Lo pueden resolver de muchas formas, o sea, hay formas, hay algoritmos, me refiero a cómo obtener el mínimo común múltiplo de estas cosas, pero si no, simplemente a veces es más simple hacer una pequeña tabla. Por ejemplo, aquí hacen una tabla de esta fase 1 y ponen K, que es el entero, y empiezan, evidentemente empiezan en 1, porque si le ponen 0, pues T se hace 0, y eso no puede ser. El periodo tiene que ser diferente de 0. Entonces K lo ponen como 1, 2, 3, este es el, aquí puse K igual a esto, y aquí L hacen lo mismo, 1, 2, 3, 4, etc. Y calculan el T en este caso pues nada más sería poner el valor y multiplicar por la K, en este caso es 2 veces ese K, entonces aquí sería 2 por 1, y aquí sería 2, y aquí sería 2 por 2, sería 4, 3 por 2 serían 6, 4 por 2 serían 8, y así sucesivamente, o sea, para cada K tendrían el múltiplo adecuado, ¿no? Y para L sería lo mismo, para cada, de una L, entonces, en este caso sería L entre 5, entonces para L igual a 1 sería un quinto, para L igual a 2, 2 quintos, 3 quintos para L igual a 3, y así sucesivamente. Entonces lo que tienen que hacer, el mínimo común múltiplo en realidad es el valor que coincidía en ambas tablas, es el valor que coincida en esta tabla y en esta tabla, ¿no? Entonces, para ello, pues simplemente pues hay que saber cuál es simplemente aquí es 1 entre 2, y aquí ustedes dicen, bueno, aquí 1 a 2, son, si ustedes observan aquí son quintos, no podrían tener ninguna relación que les dé algo parecido en esta tabla, aquí hasta llegar a 10 entre 2. Si ustedes hacen 10 entre 2, si ustedes les da, simplemente aquí sería 10 entre 2, sería 10 entre 5, el periodo le da 2. O sea, en 10 quintos, aquí no lo puse así, sino no le puse aquí 10 quintos, porque 10 quintos pues sería 2. Entonces aquí en 10 quintos les da 2. Y entonces aquí ustedes observan que es el periodo más, en la tabla anterior corresponde al primer valor cuando K es igual a 1. Entonces este es el más pequeño de esta tabla, y este coincidentemente no es el más pequeño de esta parte del segundo seno, pero hace que sean los dos iguales hasta el 10 quintos. Es decir, hasta L igual a 10, lo que me mencionaba, la L y la K no tienen que ser igual, aquí 10, aquí es 1. Lo importante es que les dé exactamente el mismo valor aquí. Y entonces en este caso, el más pequeño igual es 2. Seguramente si ustedes siguen en las tablas, pues si aquí son 10 quintos, seguramente en 20 quintos, que sería 4, 20 quintos tendrían exactamente el segundo, pero ya no sería el periodo más pequeño. Entonces ya 4 no sería el periodo más pequeño, el periodo más pequeño en este caso es coincidentemente, en este caso el 2 y el 2 de ambas tablas, ¿no? Es el mínimo común múltiplo. Entonces, rápidamente podemos decir que el periodo más pequeño en ambos casos, pues es simplemente 2 segundos. Y entonces, como existe un periodo diferente de 0, entonces, que cumple con la condición de periodicidad, pues se dice que la señal es periódica, como está indicado aquí. Entonces, relativamente sencillo. Entonces, repito, cuando tengan sumas de senos, cosenos, etcétera, por más senos o más cosenos que tengan sumando, no importa, ustedes hacen exactamente el mismo procedimiento, nada más que, bueno, se va a complicar más teniendo más sumas de más elementos, pero el resultado es relativamente fácil y viable de obtener. En el siguiente ejercicio tenemos que es lo mismo, nada más que tenemos la suma otra vez de dos señales senoidales. Tenemos 4 seno de t y 10 seno de 20 pi t. Pues aquí lo mismo ustedes dirían, no, pues sí, también las señales periódicas seguramente, pero nada más hay que encontrar el periodo. Pues no, es una cosa interesante, y hay que tener cuidado con las señales. La condición de periodicidad es muy muy clara y dice que tiene que repetirse perfectamente la señal. No es casi periódica o cuasi periódica, es periódica o no es periódica. Entonces, aquí hacemos lo mismo si ustedes observan. Ponemos la condición de periodicidad aquí, sustituimos la t minúscula por t más t mayúscula en cada uno de los términos senoidales y despejamos. Y ponemos que las fases sabemos que tienen que repetirse en múltiplos de 2pi, esta fase y la fase de este segundo seno. Entonces en el primer seno pues serían 2πk, porque finalmente pues aquí nada más queda t y aquí sería 2πk, y el segundo
20 pi t es igual a 2 pi l, que sería esta parte. 20 pi t mayúscula es igual a 2 pi l, y despejando pues nos queda simplemente 2 pi l entre 20 pi. Y eliminamos el pi, nos queda simplemente l entre 10. Entonces ustedes tienen que hacer coincidir dos enteros diferentes, no necesariamente iguales, k y l, pero que les dé el mismo valor de periodo t. Recuerden, t no es un entero, puede ser algo muy general, pero lo que tiene que ser entero son estos múltiplos de 2pi aquí, en este caso de estas señales senoidales. Entonces, haciendo el barrido de k y l, si ustedes se dan cuenta, si hicieran las tablas, jamás tendrían un número que fuera común. O sea, no existe un mínimo común múltiplo de estos dos términos. Entonces, pues si no existe, el único que existe pues sería 0, pero 0 pues no hubiéramos hecho nada, pues entonces esta señal no es periódica. Aquí hay que ver una cosa, si ustedes le quitan este término de aquí senoidal, el primer término que dice 4 seno de t, y dejan nada más el 10 seno de 20 pi t, la señal es periódica, porque eso sí es periódico, no solo, pero o al revés, si ustedes quitan este 10 seno de 20 pi t, y dejan el 4 seno de t y hacen esto, les quedaría precisamente que t es 2 pi k, ¿sí? Entonces, y tendrían que encontrar un entero que fuera, entonces no había ningún problema. Ya digamos, separadamente las dos señales son periódicas, pero conjuntamente no, porque tienen que cumplir simultáneamente esta cosa. Entonces, si ustedes dibujan estas dos señales, quizás tengan una apariencia de una señal senoidal o una suma de senoidales, pero no es periódica, nunca se repite estrictamente. Entonces resulta interesante el tema, aun cuando esta pueda ser periódica y esta pueda ser periódica, la suma no necesariamente les da una señal periódica. Esto hay que acordarse. La suma de una señal periódica, de dos señales periódicas, no necesariamente es una señal periódica. Eso hay que demostrarlo. Entonces, esta señal estrictamente no es periódica. Entonces, es un caso interesante. Entonces, ese punto importante aquí lo pongo aquí. No necesariamente la suma de dos señales periódicas resulta en una señal periódica. Entonces, así está el asunto. Tenemos aquí la siguiente expresión, que el ejercicio es la exponencial compleja que vimos hace rato. Esa exponencial compleja a e j omega t, pues le aplicamos exactamente la misma condición de periodicidad que hacemos x de t más t mayúscula, ponemos a e j omega t más t mayúscula, y pues ustedes ya saben, cuando tienen exponentes con la misma base, en este caso tienen que se están sumando los exponentes, pues simplemente separamos de esta forma. Entonces aquí primero desarrollamos aquí j omega t más j omega t mayúscula, y esos se están sumando, esos exponentes, pues entonces podemos separar eso como e j omega t minúscula por e j omega t mayúscula. Si observan bien, lo que tienen que cumplirse es que esta señal x de t más t mayúscula tiene que ser igual a x de t. Entonces, si observan bien, aquí está x de t ya desarrollado, aquí sería x de t, y aquí tendríamos la señal x de t. Entonces, la única forma de que esto sea igual que esto es que el término que está en ej omega t sea estrictamente este término, sea igual a 1. Entonces es la única forma de que esto se cumpla. Y bueno, pero veamos, ¿existe la posibilidad de que esto sea igual a 1? Esa es la pregunta. Entonces aquí se puse, para que se cumpla la condición de periodicidad, pues eso tiene que ser igual a 1. Y la pregunta es lo que les mencionaba anteriormente, ¿es posible eso o no es posible? Utilicemos la identidad de Euler para esto. Entonces tenemos ej omega t mayúscula sería igual a coseno de omega t más j seno de omega t mayúscula. Aquí dibujé un coseno de cualquier frecuencia, no importa la frecuencia de oscilación o la frecuencia angular en este caso, y tenemos el coseno que está dibujado de este lado, y de aquí dibujé el seno, que si se dan cuenta de esto, entonces la única forma de que esto, todo es la igualdad, esta igualdad, la suma de este coseno más este seno tiene que ser igual a 1 para que pudiéramos decir que la exponencial compleja
sea periódica. Entonces, existe la posibilidad de que esto sea igual a 1. Pues si observan bien, el coseno solamente vale 1 en 0, en múltiplos de 2pi, etcétera, ¿no? O el coseno es el que vale 1, perdón. Y el seno, pues vale 0 en múltiplos de 2pi, es 0, 2, incluso múltiplos de pi medios en realidad. También, o sea, es decir, múltiplos de pi, pi medios, pi, 2pi, etcétera, etcétera, 3pi medios. Entonces, lo que tenemos que hacer es que simultáneamente uno valga 1 y el otro valga 0. Entonces, uno valga 1. Por ejemplo, si nos ponemos en 0, en 0 el coseno vale 1 y el seno vale 0. Y en 1, aquí en 2pi, el coseno vale 1 y el seno también vale 1. Entonces, en múltiplos de 2pi, siempre tenemos 1 para el coseno y siempre tendremos 0 para el seno. Entonces, esta igualdad se cumple en esa relación. Cuando t es igual a, en ese caso, 2πk, si se dan cuenta, cuando esto es 2πk, el argumento del coseno o el argumento del seno, que es el mismo en este caso. Entonces, la suma de estos dos nos da 1. Entonces, tenemos precisamente que es lo que se cumple cuando omega t mayúscula es 2 múltiplo de 2πk. Entonces, si ustedes observan, pues aquí lo que les mencionaba, en 0, pues es coseno de 0 más j seno, eso es 1, y así en cualquier múltiplo de 2pi. Pero t debe ser diferente de 0, entonces es lo importante. Entonces veamos, entonces omega t es igual a 2πk. Despejando simplemente tenemos 2πk entre omega. Entonces el periodo fundamental debe cumplir simplemente 2pi omega. Y k es el k igual a 1 porque es el más pequeño. Quiere decir que se repite en otros múltiplos, en 4pi, en 8pi, etc. Pero aquí solamente vamos a considerar el más pequeño. Entonces tenemos el k más pequeño, que es k igual a 1. Entonces el periodo fundamental es simplemente 2pi entre omega. Y ese es el periodo fundamental de la exponencial. Si observan bien, regresan aquí en la exponencial. Entonces el periodo está ligado con esa frecuencia angular en radianes por segundo. Por supuesto que también está ligado en la frecuencia fundamental de oscilación, perdón, la frecuencia de oscilación, ese periodo fundamental. Si sustituyen aquí 2πf, les va a dar k entre f, ya lo mismo que ya habíamos obtenido anteriormente. Si ustedes ponen aquí, pues 2pi les da exactamente f, entonces les queda exactamente lo que anteriormente habíamos tenido para una señal senoidal. Si ustedes sustituyen 2πf0 aquí, les quedaría 2pi, entre 2πf0 les quedaría el periodo fundamental igual a 1 entre f0. Entonces, ¿se dan cuenta? El periodo fundamental de esa señal exponencial es exactamente igual que la del coseno o la del seno. Entonces es el inverso de la frecuencia de oscilación, o en este caso es el inverso de la frecuencia angular, pero hay que considerar el 2pi radianes aquí, 2pi y aquí ese caso. Entonces está todo ligado en esta parte entre esos senos y esos cosenos, y esa evidentemente exponencial compleja. Entonces la señal es periódica. Finalmente tenemos el caso de la exponencial, la misma exponencial, nada más que aquí es un caso específico, tenemos una cierta frecuencia ya específica, no quedó abierta como omega nada más. Entonces tenemos que x de t es 5e a la j 2πt más 5, que aquí represento, es las dos formas de representar esto, con la exponencial o con exp de la exponencial. Entonces tenemos 5e a la j 2πt más 5. Entonces, haciendo la separación, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Y si se dan cuenta, pues esta señal, entonces tendría que cumplirse, se parece a lo que ya habíamos visto con la exponencial compleja. Anterior, en forma general, tenemos que esto 5e a la 5 es a, porque es una constante, e a la 5 es un número, el número e a la 5 es una constante, por 5 sería como el a que habíamos manejado anteriormente, y nos quedaría j omega de t, aquí claramente indicado. Entonces tenemos el mismo caso anterior, y pues eso es lo que tendría que, entonces tendríamos que nada más concentrarnos, esta es una constante, y nada más tendríamos que considerar esta parte, y desarrollar la condición de periodicidad únicamente sobre este pedacito, porque lo demás es
la amplitud. Entonces nos concentramos sobre esa parte y hacemos lo mismo. Entonces separamos y nos damos cuenta que colocando T más T mayúscula otra vez como condición de periodicidad, tendría que cumplirse que este pedazo de la expresión de la igualdad E a la J2pi T mayúscula tiene que ser igual a 1. Desarrollando la identidad de Euler, utilizando la identidad de Euler, perdón, coseno de 2pi T más cota seno de 2pi T. Entonces, ya tendría que cumplirse. Entonces, sabemos entonces que eso tiene que cumplirse, ya habíamos dicho, en el caso anterior, como 2pi T igual a 2pi K, K entero, desarrollando, y aquí pues simplemente el periodo nos resultó 1 de eso mismo. Entonces este es un caso nada más específico que no cambió ese más 5 que está aquí. En realidad pues eso no afecta a la parte de la frecuencia angular o a la frecuencia de oscilación, porque eso en realidad está afectando a la amplitud. Entonces este 5 no afecta y lo demás es el mismo procedimiento que queda perfectamente demostrado y que sería, que nos da en este caso el periodo unitario en este caso. Entonces sí es periódica, pero y el periodo es simplemente 1. Y con esto concluye esta parte, en esta parte de señales periódicas. Entonces vuelvo a la parte fundamental, es la condición de periodicidad es sencilla de aprender, es fácil de probar, pero hay que tener cuidado y hay que saber, sobre todo cuando tenemos, regreso, combinaciones de senos y cosenos, hay que tener cuidado cuando se hagan los ejercicios o un examen o lo que sea. Entonces, para determinar las cosas, ahí hay que tener cuidado en hacer el ejercicio. En esta primera parte de la clase, la terminaré de esta forma para poder continuar con la otra. Separaré este video, esta clase en dos, por cuestiones también de estar hablando y para que para ustedes no sea tan pesado escuchar y tener más o menos la separación. Esta es la parte que tiene que ver con la determinación si una señal no es periódica. La otra parte corresponde a otros fundamentos de esta teoría de la señal que tienen que ver con algo que se llama la energía y la potencia, y me gustaría explicarla en la siguiente parte de la clase, en la misma clase, pero vamos a dividirla en esas dos partes. Así aparecerá en el video. Entonces voy a cancelar la presentación y continuaré en la siguiente parte de la clase.